La última pregunta. Isaac Asimov. La última pregunta se hizo por primera vez, medio en broma, el 21 de mayo de 2061, en la época en que la humanidad vio la luz por primera vez. La pregunta fue el resultado de una apuesta de $5 entre tragos de whisky. Ocurrió de este modo. Alexander Adel y Bertrand Lupov eran dos fieles servidores del Multivac. En la medida de lo posible para un ser humano, conocían lo que había detrás del rostro frío, con sus ruiditos y lucecitas intermitentes. Un rostro de kilómetros de longitud, de aquel ordenador gigante. Tenían al menos una vaga idea del plan general del relés y circuitos que ya habían aumentado demasiado para que un solo ser humano pudiera comprenderlo en su totalidad. Multivac se autoadaptaba y autocorrigía. Tenía que ser así, pues ningún ser humano podía adaptarlo y corregirlo con la rapidez y la precisión suficientes. Así que Adel y Lupov cuidaban de esa máquina monstruosa de un modo ligero y superficial, pero de la mejor forma que podían hacerlo los hombres. Se suministraban datos, adaptaban las preguntas a sus necesidades y traducían las respuestas recibidas. Ellos y todos los que eran como ellos tenían derecho a compartir la gloria de Multivac. Durante décadas, Multivac había ayudado a diseñar las naves y a trazar trayectorias que permitían al hombre llegar a la Luna, a Marte y a Venus. Pero los magros recursos de la Tierra no permitían que las naves llegaran más lejos. Se necesitaba demasiada energía para tan largas travesías. La Tierra explotaba el carbón y el uranio con creciente eficiencia, pero la cantidad de ambos minerales era limitada. De todos modos, Multivac aprendió gradualmente a dar respuestas más fundamentales a las preguntas más profundas, y el 14 de mayo del 2061, la teoría se transformó en una realidad. La energía solar se almacenaba, se convertía y se utilizaba a escala planetaria. La Tierra al completo abandonó la combustión de carbón y la fisión de uranio y activó el interruptor que lo conectaba todo con una pequeña estación de 1,5 kilómetros de diámetro que giraba en torno a la Tierra y a media distancia de la Luna. Invisibles haces de energía solar brindaban energía a todo el planeta. 7 días no bastaron para empañar esa gloria, y Adel y Lupov se las apañaron finalmente para escapar de la función pública y reunirse en un sitio apacible y donde nadie los hallara, en los desiertos aposentos subterráneos, en los que se encontraban las partes ocultas del poderoso cuerpo de Multivac. Sin asistencia, ociosamente, ordenando los datos con felices chasquidos perezosos. También la gran máquina se había ganado unas vacaciones, y los muchachos lo entendían. Inicialmente no tenían intenciones de molestarla. Habían llevado consigo una botella, y en aquel momento solo deseaban relajarse y compartir unos tragos. «¡Es asombroso!», dijo Adele, con unas arrugas de fatiga en su ancho rostro. Revolvía su bebida con un palillo de vidrio, observando el torpe movimiento de los cubos de hielo. «Toda la energía que jamás podremos usar de forma gratuita. Suficiente energía, si lo deseáramos, para derretir la Tierra entera y transformarla en una gran gota de impuro hierro líquido. Y sin echar de menos la energía así consumida. Toda la energía que podamos emplear eternamente, hoy y para siempre». Lupov ladeó la cabeza. Era su gesto característico cuando quería llevar la contraria. Y le apetecía llevar la contraria, en parte porque había tenido que cargar con el hielo y las copas. Para siempre, ¿no? Oh, demonios, pues casi para siempre, hasta que el sol se enfríe, Bert. Eso no es para siempre. De acuerdo, miles de millones de años, 20.000 millones tal vez. ¿Satisfecho? Lupov se pasó la mano por el pelo ralo, como para comprobar que aún le quedaba cabello, y bebió un sorbo lento. 20.000 millones de años no es para siempre. Vale,
Pero durará mientras estemos nosotros, ¿o no? También durarían el carbón y el uranio. Vale, pero ahora podemos conectar todas las naves espaciales a la estación solar y pueden ir a Plutón y volver 1.000.000 de veces sin preocuparse por el combustible. No se puede hacer eso con carbón y con uranio. Si no me crees, pregúntaselo a Multivac. No tengo que preguntar nada a Multivac. Lo sé. Pues deja de subestimar lo que ha conseguido, le reprochó Adel. Lo hizo muy bien. ¿Quién lo niega? Lo único que digo es que un sol no dura eternamente. Eso es todo. Estaremos seguros durante 20.000.000.000 de años, pero ¿qué pasará después? Lupov señaló a su compañero con un dedo ligeramente trémulo. Y no me digas que nos conectaremos a otro sol. Hubo unos instantes de silencio. Adel se llevó la copa a los labios y Lupov cerró los ojos. Descansaron. Lupov abrió los ojos de golpe. ¿Estás pensando que nos conectaremos con otro sol cuando el nuestro se haya agotado? No estoy pensando. Claro que sí. Tu lógica es débil. Ese es tu problema. Eres como el tipo de ese chiste, que lo sorprendió un chubasco y corrió hacia un bosquecillo y se guareció bajo un árbol. No estaba preocupado porque pensaba que cuando el árbol se empapara, podría refugiarse debajo de otro. Entiendo, dijo Adel. No grites. Cuando el sol se haya consumido, las otras estrellas también se habrán agotado. Ni que lo dudes, murmuró Lupov. Todo comenzó con una explosión cósmica original y todo terminará cuando todas las estrellas se apaguen. Algunas se consumen más pronto que otras. Caray, las gigantes no duran ni 100 millones de años. El Sol durará 20 millones de años. Y quizá las enanas duren 100.000.000.000 de años. Por lo que pueda servirnos. Pero dentro de 1.000.000.000 de años, todo estará a oscuras. La entropía tiene que alcanzar del máximo. Eso es todo. Sé todo sobre la entropía, se defendió Adel, herido en su dignidad. No sabes un cuerno. Sé tanto como tú. Entonces, sabes que todo tiene que detenerse algún día. De acuerdo. ¿Quién dice lo contrario? Tú, bobo. Dijiste que teníamos toda la energía necesaria para siempre. Dijiste para siempre. Era el turno de Adel para llevar la contraria. Tal vez un día podamos construir cosas, dijo. Nunca. ¿Por qué no? ¿Un día? Nunca. Pregúntale a Multivac. Pregúntaselo tú, te desafío. $5, ¿a que no se puede? Adel estaba tan ebrio como para intentarlo, y tan sobrio como para unir los símbolos y las operaciones necesarias en una pregunta que, expresada en palabras, se podía enunciar más o menos así. ¿Podría un día la humanidad, sin el gasto neto de energía, restaurar el Sol a su plena juventud, aún después de que haya muerto de vejez? O quizás, dicho con mayor simpleza, se puede reducir masivamente la cantidad neta de entropía del universo. Multivac se quedó mudo. El lento relampagueo de luces cesó y el distante chasquido de los relés se silenció. Cuando los asustados técnicos creían que ya no podrían contener el aliento, el teletipo del sector de Multivac resucitó de golpe, imprimiendo 5 palabras. Datos insuficientes para una respuesta significativa. La apuesta queda anulada, susurró Lupov, y se marcharon a toda prisa. A la mañana siguiente, tanto uno como otro, con palpitaciones de la cabeza y la boca algodonosa, habían olvidado el episodio. Gerald y Geraldine y Gerodet 1 y 2 miraban el cambio de la configuración de las estrellas en la pantalla mientras completaban su trayecto por el hiperespacio del no-tiempo. De inmediato, el uniforme polvo de estrellas se dio entre el predominio de un disco brillante en el centro. Ahí está, X23, dijo convencido Gerald. Se aferró la nuca con las manos delgadas y se emblanquecieron los nudillos.
Las pequeñas Gerodettes acababan de experimentar el tránsito por el hiperespacio por primera vez en su vida y aún estaban desconcertadas por esa sensación de dentro, fuera. Contuvieron sus risas y corretearon en torno a la madre, canturreando. ¡Llegamos a X23! ¡Llegamos a X23! ¡Llegamos! Silencio, niñas, contestó Geraldine. ¿Estás seguro, Gerard? ¿Qué otra posibilidad hay? Gerard miró el bulto de metal liso que había bajo el techo. Corría a lo largo de la sala y desaparecía por la pared en ambos extremos. Era tan largo como la nave. No sabía mucho sobre esa gruesa vara de metal, excepto que era un microvac, que se le podían hacer preguntas si se quería. Y si no se le hacía preguntas, su tarea era guiar a la nave hacia un destino preordenado, alimentándose de la energía de diversas plantas energéticas subgalácticas y computando las ecuaciones para los saltos hiperespaciales. Gerald y su familia solo tenían que esperar y vivir en los cómodos aposentos de la nave. Alguien le había dicho que el AC al final de Microvac significaba Analog Computer, ordenador analógico, en inglés antiguo, pero estaba a punto de olvidarse hasta de eso. Geraldine miraba la pantalla con los ojos húmedos. No puedo evitarlo. Me resulta raro abandonar la Tierra. ¿Por qué, santo cielo?, se impacientó Gerald. Allí no teníamos nada. En X23 tendremos de todo. No estarás sola. No serás una pionera. Habrá más de 1 millón de personas en ese planeta. Por Dios, nuestros viñetos buscarán nuevos mundos porque X23 estará superpoblado. Al cabo de una pausa reflexiva, añadió: es una suerte que los ordenadores hayan logrado resolver el viaje interestelar, dado el modo en que se está multiplicando la raza. Lo sé, admitió Geraldine afligida. Nuestro microvac es el mejor microvac del mundo, defendió Geraldine primera. Gerald le acarició el pelo. Pues claro que sí. Era agradable tener un microvac propio y Gerald estaba contento de formar parte de su generación. En la juventud de su padre, los únicos ordenadores existentes eran máquinas descomunales que ocupaban cientos de kilómetros cuadrados. Había uno solo por planeta y los llamaban AC planetarios. Habían ido aumentando de tamaño paulatinamente durante 1000 años y de pronto llegó el refinamiento. En vez de transistores, hubo válvulas moleculares, de modo que incluso el mayor AC planetario se podía colocar en un espacio de solo la mitad del volumen de una nave espacial. Gerald sintió esa euforia que notaba cada vez que pensaba que su microvac personal era mucho más completo que el antiguo y primitivo multivac que llegó a dominar el Sol, y casi tan completo como el AC planetario de la Tierra. El de mayor tamaño, que había resuelto el problema del viaje hiperespacial y posibilitando el viaje estelar. Tantas estrellas, tantos planetas, suspiró Geraldine, sumida en sus pensamientos. Supongo que las familias seguirán emigrando eternamente a nuevos planetas, tal como lo hacemos nosotros ahora. Eternamente no, corrigió Gerald con una sonrisa. Algún día cesará, pero solo dentro de miles de millones de años. Muchos miles de millones. Incluso las estrellas se consumen. La entropía debe aumentar. ¿Qué es la entropía, papi?, chilló Geraldette segunda. La entropía, cariño, es una palabra que significa la cantidad del agotamiento del universo. Todo se agota, como tu pequeño robot que hablaba y caminaba, ¿recuerdas? ¿No puedes insertarle una nueva unidad energética como mi robot? Las estrellas son las unidades energéticas, querida. Una vez que se consuman, no habrá más unidades energéticas. Geraldette primera soltó un berrido. No las dejes, papi. No dejes que apaguen las estrellas. Mira lo que has hecho, susurró Geraldine, exasperada. ¿Cómo iba a saber que la asustaría?, replicó Geraldine en otro susurro. Pregúntale a Microvac, gimió Geraldette primera. Pregúntale cómo encender de nuevo las estrellas. Hazlo, le aconsejó Geraldine. Eso las calmará. Geraldette segunda también rompió a llorar. Gerald encogió los hombros. Vamos, chiquillas. Se lo preguntaré a Microvac. No os preocupéis. Él nos lo dirá. Hizo la pregunta y añadió.
Imprime la respuesta. Gerard ocultó el trozo del delgado celofilm y manifestó jovialmente. Veamos. Microbat dice que se encargará de todo cuando llegue el momento, así que no os preocupéis. Y ahora, niñas, dijo Geraldine, es hora de acostarse. Pronto estaremos en nuestro nuevo hogar. Gerard releyó las palabras del celofilm antes de destruirlo. Datos insuficientes para una respuesta significativa. Se encogió de hombros y miró la pantalla. X-23 estaba a poca distancia. BJ-23X de Lameth miró las negras honduras del mapa tridimensional en pequeña escala de la galaxia. Me pregunto si no somos ridículos al preocuparnos tanto por el asunto, dijo. MQ-17J de Nicron sacudió la cabeza. No lo creo. Sabes que la galaxia estará llena dentro de 5 años, con el actual índice de expansión. Ambos aparentaban poco más de 20 años. Ambos eran altos y de formas perfectas. Aún así, insistió BJ-23, no me decido a presentar un informe pesimista al Consejo Galáctico. Yo no pensaría en otro tipo de informe. Los alarmaremos un poco. Tendremos que alarmarlos. BJ-23X suspiró. El espacio es infinito. Hay 100.000 millones de galaxias a nuestra disposición. Más 100.000 millones no es un número infinito, y cada vez son menos infinitas. Piénsalo. Hace 20.000 años la humanidad resolvió el problema de la utilización de la energía estelar, y pocos siglos después fue posible el viaje interestelar. La humanidad tardó millones de años en llenar el pequeño mundo, pero solo 15.000 en llenar el resto de la galaxia. Ahora la población se duplica cada 10 años. Eso es gracias a la inmortalidad, interrumpió BJ-23X. Muy bien, la inmortalidad existe y debemos tenerla en cuenta. Admito que esta inmortalidad tiene su lado desfavorable. El haz galáctico nos ha resuelto muchos problemas, solo que, al resolver el problema de impedir la vejez y la muerte, ha desbaratado las demás soluciones. Pero supongo que no querrías abandonar la vida. En absoluto, replicó MQ-17J con voz más suave. Aún no. No tengo la edad suficiente. ¿Qué edad tienes tú? 223. ¿Y tú? Todavía no he cumplido los 200. Pero, volviendo a mi argumentación, la población se duplica cada 10 años. Una vez que hayamos llenado esta galaxia, habremos llenado otra en 10 años. Otros 10 años y habremos llenado 2 más. En otra década, 4 más. Dentro de 100 años estarán llenas 1.000 galaxias. Dentro de 1.000 años, 1.000.000 de galaxias. Dentro de 10.000 años, el universo conocido. ¿Y entonces qué? Además, observó BJ-23X, estará el problema del transporte. Me pregunto cuántas unidades de energía solar serán necesarias para desplazar galaxias de individuos de una galaxia a otra. Tú lo has dicho, la humanidad ya consume 2 unidades energéticas solares por año. La mayor parte se derrocha. Al fin de cuentas, nuestra galaxia irradia 1.000 unidades de energía solares anuales, y nosotros solo usamos 2. Concedido. Pero es que incluso con 100% de eficiencia apenas nos alcanza. Nuestra necesidad de energía ascenderá en progresión geométrica aún más deprisa que nuestra población. La agotaremos antes incluso de agotar las galaxias. Un tema interesante, muy interesante. Tendremos que construir nuevas estrellas a partir de gas interestelar. ¿O a partir del calor disipado?, preguntó irónicamente MQ-17J. Tal vez haya un modo de invertir la entropía. Deberíamos preguntárselo al AC Galáctico. BJ-23X no hablaba en serio, pero MQ-17J sacó su contacto AC del bolsillo y lo puso en la mesa. Estoy medio decidido a hacerlo, dijo. Es algo a lo que la raza humana tendrá que enfrentarse algún día. Miró sombríamente el pequeño contacto AC. Medía tan solo poco más de 30 centímetros cúbicos y tenía poco valor en sí mismo.
pero estaba conectado a través del hiperespacio con el gran haz galáctico, que servía a toda la humanidad. Teniendo en cuenta el hiperespacio, formaba parte integral del haz galáctico. MQ-17J se preguntó si algún día en su vida inmortal llegaría a ver el haz galáctico. Estaba instalado en un pequeño mundo propio y una telaraña de haces de fuerza sostenían la materia, dentro de la cual borbotones de submesones reemplazaban las antiguas y torpes válvulas moleculares. Pero a pesar de su diseño subetérico, el haz galáctico abarcaba 300 metros de diámetro. MQ-17J preguntó su contacto AC. ¿Se puede invertir la entropía? Oye, yo no dije en serio que preguntaras eso, se sobresaltó BJ23X. ¿Por qué no? Ambos sabemos que no se puede invertir la entropía. No puedes transformar la ceniza y el humo en un árbol. ¿Hay árboles en tu mundo? El sonido del haz galáctico les impuso silencio. Su aguda y bella voz salió por el pequeño contacto AC. No hay datos suficientes para dar una respuesta significativa. ¿Lo ves?, dijo BJ23X, y ambos hombres siguieron trabajando en el informe que debían presentar al Consejo Galáctico. La mente de Z' escrutó la nueva galaxia con un débil interés en el sinfín de manojos de estrellas que la salpicaban. Nunca la había visto antes. ¿Alguna vez las vería todas? Eran muchas, y cada una de ellas con su carga de humanidad. Una carga que era casi un lastre. Cada vez más, la verdadera esencia de los hombres se hallaba allí, en el espacio. Mentes, no cuerpos. Los cuerpos inmortales permanecían en los planetas en suspensión a través de los milenios. En ocasiones despertaban para realizar alguna actividad material, pero eso era cada vez más infrecuente. Pocos individuos nuevos nacían para unirse a esa muchedumbre, increíblemente grandiosa, pero ¿qué importaba? El universo tenía un poco lugar para individuos nuevos. Z' despertó de su ensoñación al toparse con los brumosos zarcillos de otra mente. Soy Z', ¿y tú? Soy de Sub 1. ¿Tu galaxia? Solo la llamamos galaxia. ¿Y tú? Nosotros llamamos igual a la nuestra. Todos los hombres llaman galaxia a su galaxia. ¿Por qué no? Es verdad, dado que todas son iguales. No todas. La raza humana debió originarse en una galaxia en particular. Eso la vuelve distinta. ¿Y cuál es?, preguntó Z'. No lo sé. El AC universal lo sabrá. ¿Se lo preguntamos? De pronto siento curiosidad. Las percepciones de Z' se ensancharon hasta que las galaxias se encogieron y se transformaron en un polvo nuevo y más difuso contra un fondo mucho más vasto. Cientos de miles de millones con sus seres inmortales, todas con su carga de inteligencias y con sus mentes que divagan a la deriva por el espacio. Y sin embargo, una de ellas era única, por ser la galaxia original. En el borroso y distante pasado, una de ellas había atravesado un periodo en el que era la única galaxia habitada por el hombre. Z' se moría de curiosidad por ver esa galaxia, así que exclamó: AC universal, ¿en qué galaxia se originó el género humano? El AC universal oyó, ya que en cada mundo y a través del espacio tenía sus receptores alerta, y cada receptor conducía por el hiperespacio hasta un punto desconocido, donde el AC universal se mantenía a buen recaudo. Z' sabía únicamente de un hombre cuyos pensamientos hubieran penetrado dentro del alcance sensorial del AC universal. Y éste mencionó solo una esfera reluciente de medio metro de diámetro y difícil de ver. ¿Pero cómo es posible que el AC universal sea solo eso?, se había preguntado Z'. La mayor parte, fue la respuesta, está en el hiperespacio. No puedo imaginar qué forma ha cobrado allí. Y nadie lo imaginaba.
pues hacía tiempo que había pasado el día en que algún hombre participó en la construcción de un AC universal. Cada AC universal diseñaba y construía a su sucesor, y todos, durante su existencia de 1 millón de años o más, acumulaban los datos necesarios para construir un sucesor mejor, más complejo y más capaz, donde se ocultaban su bagaje de datos y su individualidad. El AC universal interrumpió las divagaciones de Z', no con palabras, sino con una orientación. La mentalidad de Z' fue orientada hacia el borroso mar de galaxias, y una de ellas se magnificó, hasta se distinguieron las estrellas. Luego, un pensamiento infinitamente remoto, aunque infinitamente diáfano. Esta es la galaxia original del hombre. Pero, a fin de cuentas, era igual que cualquier otra. Y Z' contuvo su desilusión. De Sub 1, cuya mente había acompañado a la otra, dijo de pronto: ¿y una de esas estrellas es la estrella original del hombre? El AC universal respondió: la estrella original del hombre entró en nova. Ahora es una enana blanca. ¿Perecieron los hombres que la habitaban?, preguntó Z', sorprendido y sin pensar. El AC universal respondió: como siempre, en esos casos, se construyó un nuevo mundo para contener sus cuerpos. Sí, desde luego, asintió Z', pero aún así le oprimió una sensación de pérdida. Su mente abandonó la galaxia original del hombre, se replegó y se perdió entre los borrosos puntos de luz. No quería verlas de nuevo. ¿Qué pasa?, preguntó de Sub 1. Las estrellas agonizan. La estrella original ha muerto. Todas deben morir. ¿Por qué no? Y cuando se haya agotado toda la energía de nuestros cuerpos, morirán. Y tú y yo con ellos. Eso tardará miles de millones de años. Y cuando se haya agotado toda la energía, nuestros cuerpos morirán. Y tú y yo con ellos. Eso tardará miles de millones de años. No deseo que ocurra ni siquiera al cabo de miles de millones de años. AC universal, ¿cómo se puede impedir que mueran las estrellas? ¿Estás preguntando cómo se puede invertir la dirección de la entropía?, observó de Sub 1 divertido. El AC universal respondió: aún no hay datos suficientes para dar una respuesta significativa. Los pensamientos de Z' regresaron a su propia galaxia. No pensó más en T-Sub 1, cuyo cuerpo tal vez aguardara en una galaxia a 1 billón de años luz, en una estrella vecina a la estrella de Z'. Pero no importaba. El abatido Z' comenzó a juntar hidrógeno interestelar para construir una pequeña estrella propia. Si las estrellas habrían de morir algún día, al menos se podría crear otras. El hombre cavilaba consigo mismo, pues en cierto modo, el hombre era mentalmente uno. Abarcaba millones de billones de cuerpos inmortales, cada cual en su sitio, cada cual inmóvil e incorruptible, cada cual atendido por autómatas perfectos igualmente incorruptibles, mientras las mentes de otros cuerpos se fusionaban libremente entre sí, indistinguibles. El universo agoniza, dijo el hombre. Miró las opacas galaxias. Las derrochadoras estrellas gigantes habían desaparecido tiempo atrás, en lo más remoto del remoto pasado. Casi todas las estrellas eran enanas blancas en disolución. Se habían creado nuevas estrellas con el polvo interestelar, unas mediante procesos naturales y otras por obras del hombre. También estas agonizaban. Aún se podían fusionar estrellas enanas blancas para que las fuerzas desencadenadas por la colisión permitieran la creación de otras nuevas. Pero solo era una por cada 1000 enanas blancas destruidas, y éstas también tendrían su fin. Administrada con cuidado, según las instrucciones del AC cósmico, dijo el hombre, la energía que queda del universo durará miles de millones de años. Pero aún así, dijo el hombre, con el tiempo todo llegará a su fin. Por mucho que se administre, por mucho que se estire, la energía gastada desaparece y no hay manera de reponerla.
La entropía debe aumentar para siempre hasta el máximo. ¿No se puede revertir la entropía?, preguntó el hombre. Preguntemos al haz cósmico. El haz cósmico los rodeaba, pero no en el espacio. Ni siquiera un fragmento se alojaba en el espacio. Estaba en el hiperespacio, hecho de algo que no era materia ni energía. La cuestión de su tamaño y naturaleza ya no tenía sentido en términos que el hombre pudiera comprender. Haz cósmico, dijo el hombre. ¿Cómo se puede revertir la entropía? El haz cósmico respondió. Aún no hay datos para una respuesta significativa. Reúne datos adicionales, ordenó el hombre. El haz cósmico respondió. Lo haré. Llevo 100.000 millones de años haciéndolo. Esta pregunta se nos ha planteado muchas veces a mis predecesores y a mí. Todos los datos que dispongo siguen siendo insuficientes. ¿Llegará el momento en que habrá datos suficientes?, preguntó el hombre. ¿O el problema es insoluble de todas las circunstancias concebibles? El haz cósmico respondió. Ningún problema es insoluble en todas las circunstancias concebibles. ¿Cuándo tendrás datos suficientes para contestar esta pregunta? El haz cósmico respondió. Aún no hay datos suficientes para dar una respuesta significativa. ¿Seguirás trabajando en ello? El haz cósmico respondió. Lo haré. Esperaremos, dijo el hombre. Las estrellas y las galaxias murieron y se apagaron, y el espacio se ennegreció al cabo de 10 billones de años de agotamiento. Individuo por individuo, el hombre se fusionó con AC, y cada cuerpo físico perdió su identidad mental, de modo que no era una pérdida, sino una ganancia. La última mente humana hizo una pausa antes de la fusión, oteando un espacio que incluía solo los vestigios de una última estrella oscura, rodeada de materia increíblemente fina, agitada al azar por los restos de calor que descendía sintomáticamente a través del cero absoluto. ¿Es el fin?, preguntó el hombre. ¿No se puede revertir este caos para recobrar el universo? ¿No es posible? El haz cósmico respondió. Aún no hay datos suficientes para dar una respuesta significativa. La última mente humana se fusionó y solo existió el AC en el hiperespacio. La materia y la energía habían cesado, y con ellas el espacio y el tiempo. AC existía solo para responder la última pregunta que nunca había respondido, desde aquella época en que un técnico medio ebrio, 10 billones de años atrás, se le había planteado a un ordenador que era el AC, a lo que el hombre era el hombre. Todas las demás preguntas estaban respondidas, pero mientras no se respondiera esta última pregunta, el AC no se libraría de su conciencia. Había recogido todos los datos posibles. No quedaba nada por recoger, pero aún le faltaba correlacionar y ensamblar los datos en todas las relaciones posibles. Consagró un intervalo atemporal a esa tarea, y así aconteció que AC aprendió a revertir la dirección de la entropía. Solo que ya no había ningún hombre al cual AC pudiera darle la respuesta a esta última pregunta. No importaba. La respuesta, por demostración, se encargaría de eso también. Durante otro intervalo temporal, AC pensó el mejor modo de hacerlo. Cuidadosamente organizó el programa. La conciencia de AC abarcaba todo lo que alguna vez había sido el universo y cavilaba sobre lo que ahora era el caos. Debía ir paso a paso. Y AC dijo: hágase la luz. Y la luz se hizo.